Hola, soy Cristina Fon, criminóloga, y esto es La criminología puede llevar pendientes. Regreso con un mini vídeo en el que van a poder descubrir a Amelia Earhart. Fue la primera aviadora, la primera mujer que consiguió atravesar el Atlántico. Me gustaría ahondar en su perfil y en su figura, dado que además desde aquí tratamos también de potenciar la criminología feminista y sobre todo potenciarla desde la vertiente que, si queremos y pretendemos, hallamos y buscamos una igualdad en términos malos, también hay que verla en términos buenos. Y los hay, y muchos. Y en este caso aquí les traigo el primer personaje seleccionado, que además tuvo también lugar en la fecha 24 de julio, que avanzaba. Para aquellos que quieran o no estén ubicados, pueden dirigirse al anterior vídeo, 24 de julio, cuestiones varias, en el que van a encontrar algunas de ellas muy interesantes, de seguro van a gustar. Empezamos hablando de un poco sus orígenes, cómo Amelia empezó. Verdaderamente me sorprende, ella desapareció en el Océano Pacífico, esto ocurrió en el año 37, y fue una aviadora estadounidense que sobre todo fue célebre por sus marcas de vuelo y también por intentar viajar con el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. Ella pasó buena parte de su infancia con sus abuelos. Por una parte, a pesar de provenir de familia holgada, sí entendía, sobre todo el abuelo de esta, que el padre, el abuelo materno, y por tanto pues que el padre de nuestra protagonista no podía proveerle de la suficiente comodidad que estimaban conveniente, a pesar de que su padre era abogado, y por tanto en ese aspecto tuvo una infancia muy marcada en ese sentido por esta línea. Quizás hay mucho de la figura de la mujer en rebeldía y que debemos considerar ahí también. Ella se mudó junto a su familia a Iowa. Su padre pues consiguió allí un empleo pues de mayor conveniencia, en este caso en términos ejecutivos, y cuando tenía 10 años tuvo la oportunidad de ver su primer aeroplano en una feria estatal. Sin embargo, una serie de desventuras llegaron a la familia Earhart poco después. Su padre cayó en el alcoholismo y también fue despedido de su trabajo. También, si avanzamos un poquito en la historia, podemos ver que durante la Primera Guerra Mundial, que también la mencionábamos en el vídeo que va a tratar sobre asuntos históricos en análisis criminológico y social vario, sí es verdad que durante la Primera Guerra Mundial se enroló como voluntaria en este caso, y esto acontecía muchísimo, y de hecho lo habremos podido observar en películas como Pearl Harbor, en este caso como voluntaria pues de labores de enfermería, junto también a su hermana en la ciudad de Toronto, en Canadá, donde atendió a pilotos heridos en combate. Pero ¿qué sucedió? Que por eso me fascinan tanto esta clase de personas con historia. Amelia no quería ser simplemente una cuidadora. Ella, sin desmerecer toda la labor, que además por otro lado se presuponía, por tanto no era mérito en sí, más allá de la propia acción de salvar vidas, que es fantástica, ella quería definitivamente dedicarse a la aviación. Y fue precisamente en esa zona de atención en Canadá donde ella empezó a gestar ese movimiento en sí misma, y eso por supuesto provocó cierto enojo, y por otro lado además se reunió con su hermana Muriel, y en el año 1920 que su familia pudo reunirse nuevamente en California. En ese tiempo Amelia asistió a espectáculos aéreos y también consiguió que la llevaran a bordo e hizo algún vuelo de 10 minutos aproximadamente. Y ya cuando verdaderamente ella entró en sus primeras clases de aviación, ella las obtuvo de la instructora Anita Snook, que era otra piloto pionera en esa época, y durante esa misma época ella logró adquirir un prototipo del aeroplano Kinner, al que llamó el Canario, en el que sufrió algún que otro accidente, y además también cosa obviamente muy común en esa época, por la que también había muy poca fiabilidad con respecto a los motores, a la lentitud de las naves, y su instructora no le daba mucha credibilidad como piloto, ¿no? Y esto vemos que acontece a menudo
con perfiles que luego resultan verdaderamente magistrales. No obstante, ella no abandonó la carrera y en octubre del año 1922, perdón, ella consiguió su primer récord en altitud al volar a 14.000 pies. También Amelia dejó por un tiempo la aviación y ella compró un automóvil hecho también muy novedoso y muy pionero, valorando también, por supuesto, el contexto social y, en cierto modo, un poco aristocrático al que pertenecía en la época. Pero no obstante, ella no se acomodó en hacer encaje de bolillos, sino que entró de lleno en este automóvil con el sobrenombre de Yellow Bee, el peligro amarillo, con el que llevó a su madre también a través de todo el país rumbo a Boston. Y al ser los automotores aún una novedad, la gente pues se interesaba muchísimo por ella. También en el año 1927 se unió a la Asociación Aeronáutica, discúlpenme ustedes, Nacional, y ahí se dedicó a invertir dinero, sobre todo para construir una pista de aterrizaje. Es decir, ella generó todo un negocio, vendió aviones Skinner y también promovió la aviación, especialmente entre mujeres. Ya comenzaba a hacerse con un nombre en la sociedad, pero no fue hasta el año 1928 en el que Amelia recibió una llamada que cambiaría absolutamente su vida, y es que el capitán Rayleigh le preguntó si quería ser la primera mujer en cruzar el océano Atlántico. Por supuesto, ella tuvo que hacer méritos, y siempre, constantemente, las mujeres debemos de estar haciendo méritos. Pero sin embargo, probablemente, no sé si de ser un hombre ella hubiera llevado el mismo camino. Quizás sí, quizás contra gustos no esté nada escrito, pero eso le potenció a que ella incluso consiguiera una calificación mayor, por valorar que ha de haber una exigencia en ese aspecto, y se analiza todo muchísimo más con lupa, y por tanto la idea un poquito a la que ella era sometida tras todo este proceso es que por parte de Amy Guest, que es una aristócrata estadounidense, le sugirió que pilotara la nave que había adquirido, una Fokker F número 6, y ella pilotaría esta nave, pero además presionó mucho, por presiones familiares había desistido. Por tanto, la familia Guest contrató a George Putnam, que era un publicista de Nueva York, para que éste encontrase a la mujer indicada. O sea, imagínense en esa época en Nueva York un publicista buscando a una mujer para que ésta llevara la nave de otra mujer a la que le había sido vetada dicha acción. Después de eso, todo lo que vino fue absolutamente abrumador. Es decir, después de conocer las coordenadas de la travesía, se decidió que Amelia, acompañada por el piloto Wilmer Stultz y también por el mecánico Louis Gordon, esa nave fue bautizada como Friendship, Amistad, y despegó el 3 de junio del año 1928 hacia Halifax, Nueva Escocia. Tras esperar a que mejorase el tiempo y partieron también rumbo a Europa, llegaron a Berryport, en el sur de Gales, con poca gasolina y no a Irlanda bien como habían planeado. También la misma Amelia reconoció que todo el trabajo lo hicieron los pilotos, pero al llegar los reporteros los ignoraron y la abordaron a ella. Por tanto, aquí también esa pincelada de crítica de cuando muchas veces utilizamos por el hecho de ser mujer, lo convertimos en un artefacto a un bien superior. Por tanto, y aquí podríamos analizar que ella no cumplió con los topes que se le presuponían. Desconocemos las circunstancias, a lo mejor por ir acompañada por dos hombres, quizás tomaron más las riendas de la circunstancia y ella, en cierto modo, también se relajó. Por otro lado, me cuesta de creer, valorando que fue una mujer muy rebelde y pionera en cualquier asunto naviero o automovilístico. También es verdad, no obstante, que a raíz de este viaje
verdaderamente ella, aparte de ser empezada a conocer de un modo quizás más profesional, y en este caso se le puso el sobrenombre de Lady Lindy por su parecido al aviador Charles Lindbergh, ella verdaderamente fue cuando empezó a profesionalizarse. Su fama creció también en los medios, etcétera, y fue ahí cuando Earhart continuó impulsando la aviación entre las mujeres, tanto, sobre todo yo pienso que muchas veces detrás de eso siempre hay un poco de mito, ¿verdad? Y más bien su figura ahí, el titular que yo saco ya no es tanto que llegó a cruzar el Atlántico, sino que consiguió que otras mujeres se visualizaran en ella. Y eso al final es importantísimo. Eso al final, ya solo con eso ya fue una mujer inteligentísima por promover. Y en ese aspecto lo que sí fue y empezó es a dar conferencias, que verdaderamente, probablemente al final, era su canal, simplemente el de comunicar cosas nuevas. Les transcribo una pequeña conversación a modo de diálogo. Bajando del avión le preguntó a un hombre que se acercaba y tuvieron esta conversación a la que he tenido acceso. Earhart le preguntaba a dicho caballero: ¿dónde estoy? Y le contestaban: en el pastizal de Gallagher. ¿Vienes de lejos? De Estados Unidos, respondió ella. Por tanto, consiguió llegar lejos. Y en esta travesía impuso más marcas, y con estas marcas quiero finalizar el vídeo de hoy. Estén muy pendientes porque después de este van a encontrar la lectura de poemas, en este caso vinculados un poco con esta transformación de poeta salvadoreño, al que también, por cierto, mencionábamos en el vídeo 24 de julio, cosas que contar. Seguimos en contacto.